Muy buenas tardes, mi nombre es Didier Alexander Carías Rodríguez. Soy estudiante de la clase de Física 3 con la licenciada Norma Santelí y me toca hablar en esta tarde de la fuente de campo magnético. Para hablar de la fuente de campo magnético tenemos que primero definir lo que es una fuente. Y una fuente es todo dispositivo del cual transmite carga, ya puede ser una batería, ya puede ser un generador, y eso transfiere la energía hacia un espacio donde las energías potenciales tienen cargas que circundan en un círculo. También el campo magnético es todo espacio donde circunda el magnetismo o la carga en movimiento. Uno de los ejemplos claros es la figura que tenemos aquí a mi lado, ¿verdad? Donde sale el campo magnético de la Tierra. Todo campo magnético circunda sobre un material o circunda sobre un objeto. Y ese objeto, ¿verdad? Tanto como atrae como repele, ¿verdad? Algunas cargas. Para describir los campos magnéticos, en determinados imanes siempre tienden a ir hacia el norte. Todo es muy importante saber porque los campos magnéticos no solamente se dan en situaciones donde hay imanes o en situaciones de la Tierra, es el mayor campo magnético, pero también la fuerza magnética de un conductor que transporta corriente se puede dar en ondas de sonido o en altavoces, ¿verdad? Podemos definir como las ondas, una onda de altavoz donde de un micrófono que es de carbón, ¿verdad? Nosotros emitimos una voz y hay un amplificador. Ese amplificador da las longitudes de onda o da la secuencia de las ondas sinoidales y a través de las ondas sinoidales sale a través de la bocina y esa bocina le expande. Por lo tanto, hay una fuente, hay un generador y hay un emisor, ¿verdad? Y lo que podemos nosotros decir que la fuerza de un conductor o de un campo magnético, la dirección coincide con la dirección del campo o apuesta a ella en la fuerza magnética del alambre. Se compone de una bobina. Toda generación de energía se compone de una bobina de papel flexible, un amplificador, y es muy simple, ¿verdad?, hacer un amplificador de sonido. Tenemos que tener en principio el principio de la bobina, ¿verdad? El generador, el rotor, la jaula audía, que es lo que nosotros llamamos como la generación de sonidos o de ondas senoidales a través del espacio. También tenemos lo que se llama la ley de Amperes. La ley de Amperes es muy importante porque plantea que la suma de los productos a lo largo de la trayectoria cerrada igual a mu inicial veces de la corriente alterna de la superficie limitada en una trayectoria cerrada, ¿verdad? También se experimenta, como podemos ver en la figura, los dos imanes se atraen, ¿verdad? Y experimentan campos magnéticos o líneas imaginarias magnéticas en una superficie cerrada. Tanto giran al polo norte como giran al polo sur, que son los dos extremos de un campo magnético. La fuerza que ejerce el polo norte sobre el cuerpo es más pequeña que respecto al alambre, que está todo conductor eléctrico, tiene energía, aunque no esté conectado. Y si le pasamos un imán sobre el conductor, podemos percibir la atracción o ese campo magnético, y eso es lo que plantea Amperes. Amperes plantea que el producto o la suma de todos los productos del campo de la carga o la trayectoria cerrada, ¿verdad?, es igual a mu inicial. Y podemos hablar sobre la inducción magnética. La inducción magnética podemos ver que aquí tenemos un amperímetro, y ese amperímetro está conectado a una bobina de motor. Pero esa bobina de motor no está conectada a una fuente. Pero si nosotros pasamos un imán sobre ella, podemos ver que emite energía o crea un campo magnético. Y al crear un campo magnético, el amperímetro comienza a medir a escala. Y eso nos determina cuántos amperios se están transfiriendo del imán hacia la bobina. Es muy importante saber en energía que debe haber una fuente. FEM significa fuerza electromagnética en movimiento.
Por lo tanto, podemos ver siempre el mismo resultado, el imán, un rollo de alambre, un voltímetro en este caso, ¿verdad? Donde el imán empieza a girar. Ese imán empieza a crear un campo magnético sobre el alambre o sobre el conductor, ¿verdad? Y nosotros lo probamos así, en vivo, ¿verdad? Como se dice, cuántos voltios generan. Por lo tanto, la FEN es la carga inducida por un conductor que se desplaza en un campo magnético. Puesto que el campo eléctrico es constante, el campo producido en el conductor está relacionado con la diferencia potencial que es GL-BLB. Si una fuerza es capaz de establecer corriente interna en dos varillas conductoras horizontales, crea un campo magnético intenso en un área comprendida entre ellos. La corriente y el desplazamiento lo plantea Maxwell en una teoría muy matemática, ¿verdad? Por lo tanto, él muestra la estrecha relación que existe en los fenómenos eléctricos y magnéticos. Es más, Maxwell comienza a correlacionar lo que es energía y magnetismo, ¿verdad? Y ese mismo campo magnético es variable. Lo que podemos decir que la FEN, por lo tanto, es un campo eléctrico que constituye el enunciado de la ley de Faraday. Un capacitor de placas, que podemos ver, hay dos placas y un capacitor de corriente inducida a través de una superficie. Podemos llamar que la primera superficie tiene el IC1 y la segunda superficie tiene el IC2, ¿verdad? Y las dos tienen una salida y una entrada. Por lo tanto, los capacitores lo que hacen es que desplazan la energía, una de carga y de descarga. Y para finalizar, ponemos el principio de la bobina y del flujo magnético. Este es un extractor de aire que se colocan en las fábricas para sacar el dióxido de carbono que emiten las personas en la fábrica. Y por lo tanto, esta consta de un rotor. Este rotor crea un campo magnético, ¿verdad? O crea una orbital magnética, ¿verdad? Y esa orbital magnética hace, ¿verdad?, de que gire el motor o gire lo que le llamamos la jaula de ardilla, y esta empieza a jalar todo el dióxido de carbono y a tirarlo al exterior. Esto se utiliza mucho en las fábricas, ¿verdad? También en el principio del flujo magnético se utiliza con los dispositivos de la muerte prematura, ¿no? La muerte prematura es de que se le pone un dispositivo, ¿verdad?, en el pecho, ¿verdad?, al niño, y cuando deja de respirar, ese dispositivo suelta una corriente que toca a la persona que lo está cuidando. Y por lo tanto, la fuerza magnética es la que hace todo ese flujo. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, espero que haya servido